Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para esta clase correspondiente al curso de Padapatma, el estudio de los 2 primeros cantos del Srimad Bhagavatam. Estamos en el capítulo 9, titulado Respuestas citando la versión del Señor. Y para contextualizar dónde estamos, esto es un resumen del capítulo. Los versos del 1 al 8 explican, Shukadeva Goswami respondía a las preguntas de Maharaj Parikshit y lo hace citando la historia de Brahma. Pero antes de eso responde a algunas de las preguntas importantes que le había planteado Maharaj Parikshit. La primera es acerca de cómo puede ser que si el alma es trascendental, adopte cuerpos materiales. Esto lo vimos en los 3 primeros versos del capítulo. Shukadeva Goswami utiliza la metáfora del sueño, como es igual que la persona que se ve a sí misma actuando en el sueño. De la misma manera, la energía del Señor Atma Maya pone a las almas individuales en base a su deseo en este estado de conciencia y experiencia material sujetas a la influencia del tiempo, del espacio y de Maya, la energía ilusoria. Seguidamente explica cómo, en contraste, respondiendo a la segunda pregunta que planteó Maharaj Parikshit en el capítulo anterior, explica cómo la forma del Señor, por el contrario a la forma material de los cuerpos que habitamos las almas condicionadas, es completamente trascendental. Es decir, el cuerpo del Señor no tiene nada que ver con nuestros cuerpos, en el sentido de que estos cuerpos materiales son productos de Maya, mientras que el cuerpo trascendental del Señor es idéntico a Él, es eterno, lleno de conciencia y de bienaventuranza. Y explica cómo Brahma pudo llegar a acceder a esta revelación porque se sometió a austeridades en el principio de los tiempos, siguiendo la instrucción del Señor. Y lo que vimos en la última clase es cómo Brahma escuchó las palabras tapa que se repetían, se menciona por lo menos 2 veces, se repitieron, y entendió que se le estaba dictando que practicara penitencia para poder acceder a la revelación de sus orígenes, que era lo que él buscaba. Como toda persona inteligente busca o aspira a encontrar en este mundo. De momento hemos leído hasta el verso 7. Hoy veremos los versos que van del 8 al 19 y ya entramos en la siguiente sección, en la que el Señor expresa satisfacción por la penitencia que ha realizado Brahma. Lo ha hecho en servicio devocional y producto de esa satisfacción, el Señor tiene a bien revelarle su morada trascendental Vaikunta, el cielo espiritual, y encontramos una descripción en breve pero clara sobre
los planetas Vaikunta, tras lo cual el Señor le revelará a Brahma que fue él quien le ordenó que practicara penitencia y de hecho el Señor, que lo veremos hoy, llegó incluso a aceptar a Brahma como si fuera un amigo. Se dice que estrechó manos con él, no exactamente en la forma occidental, así en plan dar la mano, pero estrechar manos, por ejemplo, en la India, muchas veces la gente cuando expresan aprecio a alguien se cogen las manos, también se hace a veces en Occidente, y de esa manera el Señor expresó afecto y amistad con Brahma. El rasa que tiene Brahma con el Señor Supremo es de servidumbre, pero tiene un elemento de amistad que surge a partir de esa servidumbre, debido a la gran satisfacción que experimenta el Señor con el servicio devocional de Brahma. Y Brahma le pide en esta segunda sección, que esa última parte la veremos la próxima semana, en la siguiente clase, le pide que le dé el poder para llevar a cabo su servicio de la creación sin caer en el orgullo, algo que para las almas que vivimos en el mundo material es muy fácil de vernos afectados por ello. El orgullo, la envidia, la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, son esos enemigos que siempre están merodeando a nuestro alrededor si no nos tienen muchas veces agarrados y no quieren soltarnos. Y Brahma pide esa bendición de poder llevar a cabo su gran servicio. No es que lo considerara grande, pero lo decimos nosotros, que es un servicio muy grande el de la creación, y él pide poder realizarlo sin caer en el error de creerse el creador. Seguidamente, respondiendo a las preguntas de Brahma y a su petición, el Señor le revela el Chatushloki, o los 4 versos originales del Srimad Bhagavatam. Tendremos una clase para cada uno de los versos. Son versos muy importantes. Y previo a los versos hay un preludio que también, según los comentarios de los acharyas, pone en perspectiva o da sentido a estos versos en términos de Sambandha, Avideya y Prayojana, la relación eterna del alma con el Señor Supremo, el proceso del servicio devocional para acercarnos a Él y el despertar del amor puro por Dios como meta última de la vida. Y veremos cómo el Chatushloki se relaciona con estos 3 niveles o aspectos de la realización trascendental de los Bhaktivedantas, aquellos que realizan el Vedanta a través del Bhakti, del servicio devocional. Y en la parte final del capítulo, desde los versos 38 al 46, el señor Brahma crea el universo tras recibir ese apoderamiento por parte del Señor y esa revelación, y seguidamente transmite el conocimiento a su hijo y discípulo Narada, que a su vez se lo transmite a Srila Vyasadeva, y a partir de Vyasadeva continúa la sucesión discipular.
Este es un resumen de la sección de hoy. Vamos a los versos. Comenzamos con el verso 8. Jayanta Prabhu, si quieres leer, podemos leer todo entero el sánscrito, traducción y significado. Yo lo iré moviendo. Ok. Srimad Bhagavatam 298. Divyam Sahasrabdham Amoga Darshano Jita Nilatma Vijito Bhayendriyaha Atapyatas Makila Lokatapanam Tapas Tapiyam Tapatam Samahitaha. ¿Palabra por palabra también? No hace falta. No hace falta porque es toda una sección para que no se... Ok. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. Significado. El señor Brahma oyó el oculto sonido tapa, pero no vio a la persona que vibró el sonido. Aún así, él aceptó la instrucción como beneficiosa para él y, por lo tanto, se dedicó a meditar durante 1000 años celestiales. Un año celestial es igual a 6 por 30 por 12 por 1000. El hecho de que él aceptara el sonido se debía a que poseía una visión pura de la naturaleza absoluta del Señor. Y debido a su visión correcta, él no hizo distinción entre el Señor y la instrucción del Señor. No hay diferencia entre el Señor y la vibración sonora que viene de él, a pesar de que él no se encuentre presente personalmente. La mejor manera de entender esto consiste en aceptar esa instrucción divina y Brahma, el maestro espiritual original de todo el mundo, es el vivo ejemplo de ese proceso de recepción de conocimiento trascendental. La potencia del sonido trascendental nunca se minimiza debido a que, el que lo vibra se encuentra aparentemente ausente. En consecuencia, al Srimad Bhagavatam o al Bhagavad Gita o a cualquier escritura revelada del mundo, nunca se la debe considerar como un sonido mundano ordinario, carente de potencia trascendental. Uno tiene que recibir de la fuente correcta el sonido trascendental, aceptarlo como una realidad y seguir la instrucción sin vacilación alguna. El secreto del éxito consiste en recibir el sonido de la fuente correcta, un maestro espiritual genuino. El sonido fabricado mundanamente no tiene potencia alguna y por ello un sonido aparentemente trascendental recibido de una persona no autorizada tampoco tiene potencia alguna. Uno debe estar lo suficientemente capacitado como para percibir esa potencia trascendental. Y si por discernimiento o por una cualidad afortunada uno puede recibir el sonido trascendental de labios del maestro espiritual genuino, su sendero de la liberación queda garantizado. Sin embargo, el discípulo debe estar dispuesto a ejecutar la orden del maestro espiritual genuino, tal como el señor Brahma ejecutó la instrucción de su maestro espiritual, el propio Señor. Seguir la orden del maestro espiritual genuino es el único deber del discípulo, y esa ejecución completamente fiel de la orden del maestro espiritual genuino es el secreto del éxito. El señor Brahma controló sus 2 grados de sentidos mediante la percepción de los sentidos y los órganos de los sentidos, debido a que tuvo que ocuparlos en la ejecución de la orden del Señor. Por lo tanto, controlar los sentidos significa ocuparlos en el servicio trascendental del Señor. La orden del Señor desciende por sucesión discipular a través del maestro espiritual genuino. Y así pues, la ejecución de la orden del maestro espiritual genuino constituye el verdadero control de los sentidos. Esa ejecución de penitencia, con plena fe y sinceridad, volvió a Brahmaji tan poderoso que llegó a ser el creador del universo.
y debido a que él pudo conseguir un poder tal, es conocido como el mejor de los tapasvis. Muchas gracias. Bien, ahí, en la traducción, Srila Prabhupada, y bueno, está en el significado también, habla de los órganos de los sentidos y la percepción de los sentidos, y se menciona cómo Brahma controló todos sus sentidos. Vishwanath Chakravarti Thakur, en su comentario, subraya no solamente los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, sino también los sentidos de acción, como la voz, las manos, las piernas, el órgano genital y el recto. Brahma ocupó todos los sentidos en penitencia y se menciona, lo veremos más adelante, fue una penitencia realizada en Bhakti Yoga, y de hecho esa penitencia empieza a partir del principio de la obediencia. Srila Prabhupada a veces dijo que la obediencia es la primera ley de la disciplina. Discípulo significa seguir la instrucción del maestro espiritual. Básicamente ese es el principio, es la base para poder desarrollar el bhakti. En el caso de Brahma, prestó atención a la vibración trascendental y decidió seguir, poner en práctica eso que había escuchado, aunque carecía todavía de mucha información. De hecho, lo único que escuchó fue la instrucción de lo que tenía que hacer, y él cumplió con ese deseo del Señor Supremo, expresado de esa forma, podríamos decir, mística, prácticamente hablando en una palabra que se repetía. Tapa, tapa. Y él entendió que era un mensaje divino que se le dictaba y decidió ponerlo en práctica. Así que este principio de seguir las instrucciones divinas se menciona en este verso, y Brahma, el líder de nuestra Sampradaya, es un gran ejemplo a seguir en este sentido. Vamos ahora a leer las traducciones de los versos siguientes, que van del 9 al 19, y luego comentaremos algunos de los puntos importantes en estos versos. Quizás podéis leer 3 traducciones cada uno, si alguien quiere leer. Hare Krishna. Texto 9. La personalidad de Dios, estando así muy satisfecho con la penitencia del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, Vaikunta, el planeta supremo por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria. 10. En esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni tampoco hay ninguna influencia de ellas en la voluntad. Ahí no hay predominancia de la influencia del tiempo, así que ni qué hablar de la energía externa ilusoria. Ella no puede entrar en esa región sin discriminación alguna. Tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. 11. La descripción de los habitantes de los planetas Vaikunta dice que ellos tienen una tez de un resplandeciente color azulado como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores del loto. Su vestimenta es de un color amarillento,
y sus rasgos corporales son muy atractivos. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos. Todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos y todos parecen ser refulgentes. Hare Krishna. Muchas gracias. Karuna Shakti Devi quiere leer a partir del 12. 12. Algunos de ellos tienen una tez refulgente como el coral y los diamantes, y en la cabeza tienen guirnaldas florecientes como las flores de loto, y algunos llevan aretes. 13. Los planetas Vaikunta están rodeados además por diversos aviones, todos resplandecientes y situados en medio de un brillo. Esos aviones pertenecen a los grandes Mahatmas, a los grandes devotos del Señor. Las damas son tan hermosas como el relámpago, debido a su tez celestial, y todo ello en conjunto luce igual que el cielo adornado tanto con nubes como con relámpagos. 14. La diosa de la fortuna, en su forma trascendental, está dedicada al servicio amoroso de los pies de loto del Señor, y como la mueven las abejas negras seguidoras de la primavera, no solo está ocupada en una diversidad de placeres, sirve al Señor, cosa que hace junto con sus acompañantes constantes, sino que también está dedicada a cantar las glorias de las actividades del Señor. Si quieres leer el 15 también. Sí, 15. El Señor Brahma vio en los planetas Vaikunta a la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y quien es servido por los principales servidores, tales como Nanda, Sunanda, Pravala y Arjana, sus asociados inmediatos. Muchas gracias. Bhaktin Oliva, si quieres leer desde el 16 al 19. Gracias, Maharaj Hare Krishna. La personalidad de Dios, a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente, adornada con un encantador matiz rojizo. Vestía prendas amarillas y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía 4 manos y su pecho estaba marcado con las líneas de la diosa de la fortuna. 17. El Señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías, tales como las 4, las 16 y las 5, así como de las 6 opulencias naturales, juntamente con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero Él era el verdadero Señor Supremo, que se encontraba disfrutando en su propia morada. 18. El Señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo de su corazón. Y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así, él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente para Mahamsa puede lograr la perfección máxima. 19. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes para ser controlados como él deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente le habló de la siguiente manera. Muchas gracias. Vamos a comentar ahora algunos de los puntos que encontramos en los significados de Srila Prabhupada y también de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. ¿Sí, Jayanta Prabhu? Sí, que pone que todo el mundo va vestido de un color amarillento. No es un poco monótono eso, no parece que la diversidad, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Habla de los habitantes, ¿no? Sí, de la gente, sí.
pero no sé, que me ha sorprendido, ¿no? Porque yo pensaba que, no sé, que era todo como más, había como más variedad. No, pero luego, claro, este es un verso que lo menciona así, pero no quiere decir que se limite, como que todos van uniformados, ¿no? Parece como nos recuerda a la escuela uniformada, ¿no? Todos. Pero hay una parte en un comentario, de hecho lo puedo buscar, en el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur, al verso número 11, de hecho no solamente habla de los vestidos, sino que dice que también ellos tienen diferentes colores. Voy a leerlo. Vale. A ver. Sí, eso está precisamente es en el verso 11, donde menciona el color del vestido. Aquí él habla, por ejemplo, de una complexión de un color azulado como el cielo, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Vamos a ver ahora el comentario de Chakravarti Thakur. Si sale. Dice, Chakravarti Thakur dice, los habitantes de Vaikunta son oscuros de complexión y efulgentes. Tienen ojos de loto, ropa amarilla y pleasing the manner and are youthful. Y unas maneras, unas expresiones que son agradables y juveniles. Todos tienen 4 brazos, llevan ornamentos de las mejores joyas brillantes. Todos tienen esplendor. Dice que algunos son de color rojo, amarillo o blanco. O sea, que no son todos iguales. De hecho, bueno, ahora llevan pendientes brillantes, coronas y guirnaldas. Luego comenta más, dice que son oscuros en complexión y brillantes con ojos de loto y ropa amarilla. Claro, ¿qué significa? Que no puedan vestir de otra manera. Quizás el amarillo sea el más predominante, o ese color amarillo también puede implicar un color dorado. El amarillo muchas veces se relaciona con el dorado, indicando es un color fuera de lo común, no es un color cualquiera. No es como el uniforme de un equipo de fútbol, ¿no? Que es de un color, sino que ese es mucho más brillante, trascendental. Y luego más adelante, un poquito, luego dice, el Bhagavad Sandarbha explica que esos devotos tienen formas como las del Señor, con colores como el rojo y el amarillo. Es decir, que no solamente son de color negruzco, azulado, sino que también hay otros colores. En ese lugar, y aquí da una cita del Lagu Bhagavatamrita de Srila Rupa Goswami, en ese lugar los asociados del Señor son negros, rojos, verdes o de complexión blanca. Al adorar al Señor en una de sus formas particulares, con un color en particular, el devoto alcanza una forma con un lustre corporal similar. También eso se menciona en el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, donde habla de, no es que todos tienen 4 brazos, como el señor Narayana, sino que hay otros devotos que tienen cuerpos en base a la liberación sarupia, que equivalen a otras formas del Señor que se manifiestan en el mundo espiritual. Incluso, por ejemplo, se menciona la forma de Varaha Avatara, con lo cual el
Es decir, que hay devotos que manifiestan formas como algunas de las encarnaciones del Señor que están presentes en Vaikunta. Así lo explica Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita. Maharaj. ¿Sí? ¿Sí, Prabhu? Sí, mire, en la descripción de Chakravarti, por ejemplo, es correcta porque dice 4 brazos, 4 armas, ¿no? 4 arms. En cambio, en el texto del Bhagavatam dice 4 manos, ¿no? Entonces, esto hay que pasarlo por alto, porque... Bueno, el brazo y las manos van juntos, ¿no? Igual uno matiza. Podemos mirar al sánscrito, vamos a ver. Porque una persona con 4 manos es un defecto congénito que se veía antes gracias a la talidomida. En vez de, no había brazos, solamente manos. Entonces, bueno, de todos modos, anecdóticamente, yo lo digo, no es una crítica. Sí, ¿en qué verso estaba él? Sí, 11. Verso 11, Chatur Bhajava. 11 y 16. Bhajava lo traduce como manos, pero generalmente Baju se refiere a brazos. Brazos, sí, debe ser brazos. Realmente como Mahabaho, por ejemplo en el Bhagavad Gita, o Arjuna, el de los poderosos brazos. Mahabaho, Bhajava. Si miráis el sánscrito, aparece. Vamos a verlo. Lo comparto para verlo en la pantalla. Baja. Sarve Chatur Bhajava. Y sí que Srila Prabhupada, por la razón que se ha traducido manos, habría que ver si en el inglés está igual. Vamos a ver si es una cuestión del... No, es de la traducción, simplemente. For hands también, sí. En el inglés también pone hands. A veces puede ser un error de la traducción de inglés a español. Muy bien, gracias. Bien, en el verso número 9 se menciona cómo Vaikunta fue manifestada por el Señor como consecuencia de que se sintió satisfecho con la tapasya de Brahma, y de hecho se le ha descrito en el verso 8 como el mejor de todos los ascetas, tapas tapiyams, el mejor de todos aquellos que practican austeridades. Y en el comentario al verso 9, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur se refiere a que los sabios que se mencionan en ese verso en realidad son devatas. Y, por ejemplo, Chakravarti Thakur menciona que Indra, que es el rey de los devatas, no tiene un cuerpo puramente material como puede ser nuestro cuerpo actual. Sí que existen elementos materiales, pero como se les llama semidioses, porque hay un elemento de cualidad divina importante que les permite tener acceso a estas verdades superiores. El Brahma, de hecho, de todos los devatas, él es un Mahadeva junto con el señor Shiva, y por tanto ellos tienen acceso todavía más al ámbito trascendental. También algo que llama la atención, supongo que os habrá llamado la atención, el verso 10, que habla de que en el mundo espiritual, tanto devotos como demonios que adoran al Señor. Se puede decir, pero ¿cómo
¿cómo va a haber demonios ahí? No puede haber demonios. Claro, podríamos decir el ejemplo que tenemos de demonios de Vaikuntas son Jai Vijay. Jai Vijay no son demonios, son devotos, pero posteriormente hicieron el papel de demonios por la voluntad del Señor. Y se podría tener como un ejemplo de esos demonios. Pero también es una forma de hablar para indicar que prácticamente hablando, allí no hay nadie que esté en contra del Señor. Y vamos a echar un vistazo a lo que nos comenta Chakravarti Thakur. Me ha llamado bastante la atención esta parte de la explicación de Vishwanath Chakravarti. Dice que no hay influencia del tiempo, el cual causa 6 tipos de transformación, porque el lugar está bajo la influencia de las cualidades del Señor. ¿Qué más se puede decir? Allí las unas están cortadas de raíz, o sea que no hay ni bondad, pasión, ni ignorancia materiales, solamente hay bondad pura. Maya, la causa material de la creación y la destrucción del mundo material, que es una Shakti del Señor, no tiene ninguna influencia confundiente en absoluto en Vaikunta. Esto se entiende puesto que ya se ha afirmado que rayas y tamas no pueden existir allí. ¿Qué hablar de la ausencia de otras cosas, Kimuta Apare, tales como las expansiones de Maya, como el Mahat Tattva? Eso también significa que los cuerpos en ese lugar no tienen un comienzo producido por elementos materiales. Tras la descripción de Vaikunta se describen sus habitantes. En ese lugar están los asociados del Señor, aquellos que actúan siguiendo al Señor, Anuvrata. Eso significa que todos allí actúan para el placer del Señor. Ya se ha dicho en el 3er verso que el Señor está más allá del tiempo y de Maya. Ahora se afirma que Vaikunta y los devotos están más allá del tiempo y de Maya. Los devotos allí, puesto que están más allá del tiempo y de Maya, deben ser adorados por los devatas, los demonios y los devotos. Aquí, digamos, Chakravarti Thakur le da un giro al tema de los devas y los demonios, diciendo que los devotos que habitan en Vaikunta son adorables por todo tipo de seres en el universo. Algo también que llama la atención, estaba en el verso de salto al verso 17, porque Chakravarti Thakur menciona algo relacionado con este tema, donde se describe las diferentes energías del Señor, que se las menciona en números. Se habla de 4, de 16, de 5, de 6 opulencias naturales, etc. Y diferentes acharyas han descrito estos números de formas distintas con algunas variables. Pero básicamente se refiere a las distintas manifestaciones de las energías del Señor. Y algo que me ha llamado la atención del comentario de Chakravarti Thakur en el verso 17, lo voy a leer.
Dice, las 4 también se pueden referir a Prakriti, Purusha, Mahatattva y Ahankara. Las 16 pueden referirse, primero ha descrito personalidades espirituales que según el Padma Purana corresponden a estas energías. Por ejemplo, aquí habla de las 16 Shaktis son Chanda y otros. A ellas se les describe en el Padma Purana. En la puerta este está Chanda y Prachanda. En el sur está Bhadra y Subhadra. En la oeste están Jaya y Vijaya. En el norte están Datta y Vidata. Habla de diferentes personalidades que son energías del Señor manifiestas en Vaikunta. Sin embargo, en el comentario dice que estas energías también se pueden explicar de otra manera. Por ejemplo, dice que las 16 pueden referirse a los 10 sentidos con la mente y los 5 elementos burdos. Los 5 pueden referirse a los 5 tanmatras, es decir, los objetos de los sentidos, forma, color, etc. En este caso, incluso Maya, junto con el Mahatattva y otros elementos, permanecen ahí ofreciéndole devoción al Señor. Esto puede explicarse por el hecho de que el mundo espiritual, que está compuesto de la Svarupa Shakti del Señor, Svarupa quiere decir su propia energía, su propia forma, es el refugio de todas las Shaktis, incluyendo las Shaktis materiales. Ya se ha afirmado en el verso 10 que Maya y sus productos no pueden confundir a la Jiva en el mundo espiritual. Esto debe entenderse cuando el verso dice que el lugar no está influenciado por el tiempo, Kala Vikrama. Esto también puede entenderse cuando Brahma vio las expansiones de Krishna como formas de Vishnu. Aquí se refiere al Brahma Vimohana Lila, cuando las formas de Vishnu que se manifestaron a partir de los vaqueritos que se habían expandido del cuerpo de Krishna, o mejor dicho, Krishna se había expandido en los vaqueritos. Krishna mostró cómo eran formas de Vishnu y daban vueltas alrededor de su cuerpo de pastorcillo en Vrindavana. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este tema o sobre alguno otro de los temas que se mencionan en estos versos? Jayanta Prabhu. Sí, yo lo que veo que hay que tomar todas las declaraciones de los Vedas, aunque son, digamos, infalibles y son literales, pero que hay que tomarlas todas con mucha prudencia, ¿no? Porque te viene un acharya, lo mira desde un sitio y es una cosa, y otro acharya lo está mirando desde otro y es otra cosa, ¿no? O sea, que parece que sea algo dinámico, que no sea algo tan estático, como por ejemplo hemos visto, los vestidos son amarillos, bueno, o amarillentos o dorados, pero no es sí, pero no, o sea, no necesariamente, me refiero que los colores de los habitantes pueden ser morenos, pone que son azulados, pero también los hay rojizos y también los hay más blancuzcos, y luego los brillos son diferentes. O sea, aunque el color, lo que yo he entendido ahí de lo que he leído de Vishvanatha Chakrabarti, que aunque uno tenga el cuerpo moreno, pero luego el brillo puede ser diferente, no necesariamente moreno, ¿no? O sea que sí que, no sé, es lo que se me ocurre, ¿no? Que hay que mirarlo todo con una prudencia bastante resaltante, ¿no? Es decir, sí, pero como estamos entrando en una plataforma que nosotros no estamos acostumbrados, me refiero que las cosas son diferentes, pues sí hay que ser prudente a la hora de asegurarse de cómo son las cosas en el mundo espiritual, ¿no? No es tan sencillo.
No es tan fácil. Y luego también hay que tener en cuenta que hay más secciones de las escrituras que dicen más cosas. Entonces cuando leemos un verso que dice algo, no es el único verso que describe. Disculpad, voy a coger la garrafa de agua. Estamos aquí con 30 y tantos grados, no sé la temperatura que hace ahí, pero aquí en Croacia 30 y pico grados, te deja seco. Aquí en Collado Mediano estamos a 29. En Madrid hará más, hará 33 o por ahí. Sí, aquí yo pensaba que iba a encontrar un clima más fresquito, pero me he encontrado más calor que en España. Bien, así que volviendo al tema en el que estábamos, hay que tener en cuenta versos de otras partes de las escrituras. Por ejemplo, aquí se describe la revelación de Vaikunta que tuvo Brahma, pero luego en Brahma Samhita tiene la revelación de Goloka. No se menciona, aquí no necesariamente se equipara que sea al mismo tiempo, o sí puede serlo. Tampoco importa tanto, porque de hecho en el Bhagavatam hay algunas partes en las que los acharyas comentan que muchas veces se mezclan manifestaciones del Señor en distintos días de Brahma, con lo cual no tiene que limitarse solamente a una creación o a un día en particular de Brahma, sino que puede llevarse a cabo en más ocasiones, y distintas escrituras iluminan el tema desde diferentes ángulos, y si lo ponemos todo junto vemos cómo esa variedad que un verso pueda parecer que la limita, porque también con un verso es difícil de hacer, por así decirlo, justicia, de escribir justamente lo que es prácticamente indescribible con palabras de los mortales. Digamos que sí, el lenguaje llega, pero llega hasta donde llega. El mundo espiritual va mucho más allá de las palabras. Pero esas descripciones nos dan una idea y nos acercan a través del proceso de escuchar hasta que verdaderamente podamos practicar ese camino del bhakti y obtener el darshan como obtuvo el señor Brahma, y ahí ya poder ver cara a cara directamente la realidad última. Un verso muy importante en esta sección es el verso número 18. Y ahí vamos a irnos a una parte del significado. En el verso se habla del camino del Paramahamsa. Srila Prabhupada lo describe como Paramahamsa Panta, el camino de los más excelsos en la orden de espiritualidad, en la orden de renuncia, la orden de entrega divina al Señor. Y el camino del Paramahamsa se menciona, Chakravarti Thakur dice que ese camino nunca lo abandonan los devotos del Señor, y en el significado Srila Prabhupada cita un verso muy famoso que habló el señor Brahma en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, después del Brahma Vimojana Lila, o sea que es en otro contexto, pero que describe ese camino del alma trascendentalmente iluminada. Vamos a leer esta última parte, que está Yat Paramahamsyena Patadigamyate. Dice que este es el sendero, es la manera en que el ser viviente Paramahamsa
puede lograr la perfección máxima. Es decir, al alma liberada se la describe como Paramahamsa, que quiere decir suprema entre los cisnes. Se utiliza la metáfora de que el cisne tiene la propiedad de estar en lugares muy bellos y a veces es algo que yo no tengo experiencia directa, pero así se describe en la tradición védica, que el cisne puede separar leche o néctar de una mezcla con agua. Tiene esa capacidad. Y no sé hasta qué punto cuán literal es la metáfora, pero así se describe. Y la idea es que el Paramahamsa puede estar libre del enredo material, incluso viviendo en el mundo material. Y la forma en que describe, podemos leer esta parte del significado. Si Jayanta Prabhu quieres leer, desde donde está en la pantalla, será hasta el final del significado. Ok. Siguiendo los pasos del señor Brahma, cualquier persona, incluso hasta el día de hoy, puede lograr la misma perfección si sigue el sendero del Paramahamsa, tal como se recomienda aquí. El señor Chaitanya también aprobó este método de autorrealización para los hombres de esta era. En primer lugar, uno debe creer con toda convicción en la personalidad de Dios Sri Krishna y sin hacer esfuerzos para comprenderlo mediante filosofía especulativa, uno debe preferir oír lo que se habla de él en el Srimad Bhagavatam. Perdón, en el Srimad Bhagavad Gita y posteriormente en el texto del Srimad Bhagavatam. Uno debe oír los discursos de labios de una persona Bhagavatam y no del profesional, ni del karmi, gyani ni yogi. Ese es el secreto para aprender la ciencia. No es necesario encontrarse en la orden de vida de renuncia. Uno puede permanecer en su presente condición de vida, pero debe buscar la compañía de un devoto genuino del Señor y con fe y convicción oírlo exponer el mensaje trascendental del Señor. Ese es el sendero del Paramahamsa que aquí se recomienda. Entre los diversos nombres santos del Señor, él también recibe el nombre de Ajita, o aquel a quien nadie puede conquistar jamás. No obstante, él puede ser conquistado por el sendero del Paramahamsa, tal como lo experimentó y demostró en la práctica el gran maestro espiritual, el señor Brahma. El señor Brahma ha recomendado personalmente ese Paramahamsa Panta, con sus propias palabras, de la siguiente manera. Pyane prayasan udapasyanamantaiva jivanti sammukraritam bhavadiyavartam stanestita shrutigatam tanuvam manovir yeprayasojita jitopi asitais trilokyam. El señor Brahma dijo: oh mi señor Krishna, el devoto que abandona el sendero de la especulación filosófica empírica, la cual tiene como objeto absorberse en la existencia del Supremo y que se dedica a oír a un sadhu o santo genuino hablar de tus glorias y actividades, y que vive una vida honesta, desempeñando la ocupación que corresponda a su vida social, puede conquistar tu compasión y misericordia, aun a pesar de que tú eres Ajita o inconquistable. Bhagavatam 10.14.3. Ese es el sendero de los Paramahamsas, que fue seguido personalmente por el señor Brahma y que posteriormente fue recomendado por él para lograr en la vida el éxito perfecto. Muchas gracias. Sí, me viene a la mente un verso, que no sé si es el 2.4.18, que nombra que todo el mundo, o sea, que es el famoso de Kirata, Junandra, Pulinda, Pulka, Sabina, Sumba, Yavana, Casada, Yeniecha, Papayata, Pasra, Yasayaja, que viene a decir que no importa cómo sea uno, lo pecador que sea, pero si se refugia en un devoto del Señor, que sería lo que está hablando del sendero este, ¿no? Si puede lograr uno la perfección igualmente. Efectivamente. Sí, este verso que cita aquí, que Prabhupada dice que describe el camino de Paramahamsa, hablado por el señor Brahma en el 10º canto,
es muy importante en la línea discipular nuestra de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque fue la primera opción que en las conversaciones que tuvo Sri Chaitanya Mahaprabhu con Ramananda Roy, cuando le pregunta acerca de la meta de la vida, Ramananda Roy le va dando diferentes propuestas. Primero le habla del Varnashrama, luego le habla del Karma Yoga, luego le habla del el Bhakti mezclado con Jnana. Es decir, va dando diferentes opciones y en todas ellas Chaitanya Mahaprabhu le dice, eso es externo. Le da otra opción y le dice, eso es externo. Le va pidiendo que profundice más y cuando le plantea este verso, es la primera opción que acepta. Le dice, ahora estás hablando, eso es correcto. Y a partir de ahí empiezan a ahondar más en los temas trascendentales que llegaron hasta las relaciones más íntimas de Krishna con las gopis y Srimati Radharani. Pero el punto de partida es este verso, que tiene varios elementos, Yane Prayasa Udapasya Namanta Eva, el abandonar, el intentar entender a la persona suprema a través del jnana, del conocimiento especulativo, intelectual, teórico, Jivanti Sammukaritam Bhavadilla Varta. Y en lugar de ello, escuchar de las fuentes correctas, escuchar del maestro espiritual y de los Vaishnavas que glorifican al Señor y a sus devotos. Y luego algo muy importante que menciona, Stanestita Shutigatam Tanuam Manovir. Dice que uno no debe cambiar su posición, Stanestita. Es decir, que no es necesario, no es que dice, bueno, estoy casado, tengo que abandonar la familia. O soy un monje, tengo que dejar de ser un monje. O soy esto o aquello, tengo que cambiar. No necesariamente, cambios a veces en la vida se hacen, porque cuando toca hacer un cambio se hace, pero la realización trascendental no depende de esos cambios externos, sino que realmente es algo que está más allá, que cualquier persona, sea lo que sea, si sigue el proceso correcto, dice el verso, puede conquistar al inconquistable. Krishna es conocido como Ajita, inconquistable, pero el Ajita se vuelve Jita, conquistado por ese servicio devocional de sus devotos puros. Y en el verso 19 encontramos también algo importante en el significado. Srila Prabhupada habla de la importancia de la Brahma Sampradaya. De hecho, lo que está hablando aquí es cómo el Señor se complació mucho con Brahma, y Srila Prabhupada, traduciéndolo a nuestra situación actual como seguidores de Brahma, dice que Brahma lleva a cabo, voy a poner la pantalla visible, dice que Brahma lleva a cabo su deber en forma muy perfecta, no solo al generar a las entidades vivientes, sino también al extender su partido, más que partido, no es un partido político, sino es un grupo espiritual, discipular, para rescatar a las almas caídas. El partido se llama Brahma Sampradaya y naturalmente hasta la fecha cualquier miembro de ese partido se encuentra dedicado a rescatar a las almas caídas para que vayan de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El Señor está sumamente ansioso de recobrar sus partes integrales, tal como se afirma en el Bhagavad Gita.
Nadie es más querido que aquel que se toma el trabajo de rescatar a las almas caídas para llevarlas de vuelta a Dios. Existen muchos renegados de la Brahma Sampradaya, cuya única ocupación es hacer que los hombres se olviden más del Señor y en esa forma hacer que se enreden cada vez más en la existencia material. Aquí se refiere a personas como por ejemplo las Apas Sampradayas o las Sampradayas desguiadas que no siguen los principios del servicio devocional y por lo tanto descarrían a las personas que les siguen. Esas personas nunca son queridas por el Señor y el Señor las envía más a lo profundo de la región más oscura de la materia, de forma tal que esos demonios envidiosos no puedan conocer al Señor Supremo. Sin embargo, cualquiera que predique la misión del Señor en la línea de la Brahma Sampradaya siempre es querido por el Señor, y el Señor, estando satisfecho con un predicador así del autorizado culto Bhakti, le estrecha la mano con gran satisfacción. Preguntas o comentarios. Sí, Karuna Shakti. Hare Krishna Maharaj y todos mis reverencias. Bueno, yo estaba observando del verso 9 y en relación a todo lo que habla en este verso, bueno, en estos textos, cuando Prabhupada describe que las dificultades que se aceptan como parte del Bhakti generan placer desde un principio y que las austeridades que se aceptan como materiales, digamos, esas generan mucho dolor. Entonces, también pensando en esta parte donde nos habla de aceptar nuestra posición y trabajar desde ella, se me hace como que podemos entrelazar estos significados y comprender que también no debemos ejecutar austeridades pensando en que quiero, o sea, colocándome en una posición en la que no estoy, sino siempre siguiendo las órdenes, las instrucciones del maestro espiritual que conoce la verdadera posición en la que nos encontramos, si somos sinceros, para que desde ahí podamos desarrollarnos, porque de lo contrario, estaba recordando una clase donde su santidad Vir Krishna Maharaj mencionaba cómo las austeridades ejecutadas sin ninguna dirección apropiada solamente endurecen el corazón, mientras que las austeridades que son ejecutadas bajo la guía del maestro espiritual y desde nuestra propia posición, esas nos ayudan a evolucionar, a crecer. Entonces, en ocasiones puede ser que cuando somos demasiado neófitos, tenemos la tendencia a colocarnos en una posición en la que no estamos y ejecutamos actividades, austeridades que tampoco están en nuestra posición. Entonces, como fui enlazando todos los versos de esta forma en la que nos menciona la importancia de rendirnos honestamente a un maestro espiritual que sea el que nos guíe y él nos va a ir instruyendo acerca de las austeridades que son apropiadas para nosotros como un doctor, ¿no? Correcto. Entonces, cuando las austeridades, lo he visto mucho acá en el Yatra, usted sabe los conflictos, bueno, algunos conflictos que han surgido por aquí, que resultan de que las personas justamente se han colocado en donde no están. Y entonces han ejecutado actividades que después les causan mucho pesar porque no estaban todavía en ese nivel, ¿no? O no las comprendían. Entonces, como que yo sentí que es muy importante esta parte donde Prabhupada menciona algo muy bonito que dice así, de que nada se gana con masticar cáscaras que no tienen semilla. Entonces lo relacionaba mucho con esta sección justamente que habla de las austeridades
y de cómo ellas nos van a llevar a evolucionar. Pero también creo que es bueno observar ese riesgo de que pueden endurecer nuestro corazón, como decía su santidad Vir Krishna Maharaj, si no las ejecutamos con la debida conciencia. Correcto. Y eso también tiene relación con lo que acá comentábamos recientemente del Paramahamsa Panta, en la tercera línea del verso citado del 10º canto, Stanestita Shutigatam Tanubam Manovi. Stanestita permanece en la propia posición. Es decir, no se trata de realizar cambios externos, tanto como es el cumplir con nuestros deberes prescritos para complacer al Señor, siguiendo la instrucción del maestro espiritual. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el movimiento de conciencia de Krishna hay instrucciones que son para todos. De hecho, las austeridades básicas son el canto del número prescrito de rondas del santo nombre de Krishna, evitando los diferentes tipos de ofensas, y los 4 principios regulativos. Esas son austeridades que están ahí para todos los que se comprometen dentro de la Sampradaya a progresar en el servicio devocional. Luego ya, digamos, el tipo de servicio puede variar de persona a persona en base a su propia posición, stanestita, en qué lugar está situada esa persona y cómo el maestro espiritual la va guiando para que desde donde está pueda ir progresando. Pero en realidad el proceso no depende tanto de las cuestiones externas como depende de la esencia, que es el escuchar y cantar las glorias del Señor en la asociación adecuada, en la asociación de devotos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Para la próxima semana, ¿qué tal lo tenéis el jueves? La próxima semana por la tarde a la misma hora que hoy, pero no viernes sino jueves. ¿Lo tenéis bien? ¿Sí? Sí, en principio sí. O sea, bien, sería la próxima semana 5 horas de la tarde españolas y serían los versos que van del 20 al 30, que describe la segunda parte de esta sección en las que el Señor de Vaikunta y Brahma conversan y Brahma le pide el no ser afectado por el orgullo al llevar a cabo su servicio para generar entidades vivientes en el universo. Bien, yo creo que hemos completado los puntos principales de estos versos y nos encontramos la próxima semana, Krishna mediante, el jueves a las 5. Muchas gracias, Hare Krishna. ok.